no amo. Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. Castillete con Chávez siempre. La esperanza está en la calle. Castillete es una producción de la Coordinación de Propaganda al servicio de la Revolución Socialista Bolivariana y la lucha antifascista, desde el compromiso revolucionario de los combatientes entre los años 60 y 90. Todos los martes a las 9 de la mañana. Tu programa Castillete con Chávez siempre. Somos la vida y la alegría en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte. Argimiro Gabaldón. A mundo dos hubo caros, donde se hizo leyenda. Argimiro. Papito, con una pequeña llama yo puedo hacer. Muy buenos días, este es su programa Castillete con Chávez siempre. Como siempre, rebosante de energía, alegría, alzado en victoria por la diplomacia de paz que desarrolla nuestro presidente Nicolás Maduro contra la agresión continuada que pretende desandar el camino del progreso, el bienestar y la prosperidad. Aquí estamos de nuevo con ustedes. Esta es la emisión número 117. Para ustedes tenemos hoy un invitado especialísimo, el dramaturgo Fran López. Tenga usted la bondad, salude a nuestros usuarios brevemente. Buen día, encantado pues de estar con ustedes a través de las ondas de la radio de la Asamblea Nacional. Vamos a tratar un tema muy interesante, está estimada por una gran mayoría de intelectuales y particularmente poetas como uno de los libros más importantes del siglo XX. Ya vamos a decantar esa importancia, a proyectar esa importancia. Y es un libro de poesía y que tiene un nombre dramático, conflictivo, Aullido. Muy bien. Hoy este programa es especial, no solo por el aullido, sino por la circunstancia en que estamos. Pero vamos a darle curso, como de costumbre, a acreditar a quienes nos permiten estar aquí. Somos Asamblea Radio, este programa se transmite por Seno, Somos Asamblea Radio. Damos gracias de manera especial a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, al presidente, diputado Jorge Rodríguez, al primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, a la segunda vicepresidenta, diputada América Pérez, a la secretaria María Alejandra Hernández, al subsecretario José Omar Molina, y en la dirección de la Oficina de Participación Ciudadana, al licenciado José Perales. Por supuesto, al equipo que nos acompaña el día a día en esta emisión, a la asistente de producción Nayeli Pérez y Alirna Castillo, a los operadores de radio Miguel Herrera y Charles Bompar de Guayana, el apoyo técnico de Bexy Peña y Norma Castillo, y en la fotografía Gaspar Pinto, redes sociales Franklin Silva y Alirna Castillo. Este programa llega a ustedes dirigido tras bastidores por el equipo político de Castillete, guerrilleros de ayer y revolucionarios siempre, que suma su voluntad y modesta disposición para contribuir a fortalecer las razones sagradas que nos invitan a mantenernos en pie por la lucha y la construcción del socialismo bolivariano. Nosotros agradecemos de manera especial al profesor Germán Ayala, certificado de productor independiente 21.778, quien tiene a su cargo la edición y montaje de este programa y nos recomienda este estilo suavezón durón. También debemos mencionar a nuestros amigos de Radio Naiguatá, Cacique Naiguatá, allá en la Plaza El Indio de Naiguatá, 96.3 FM, quienes retransmiten este programa posteriormente, y a nuestros amigos de Radio Urimare en la parroquia Urimare de La Guaira. Pues bien, hemos dicho que este es un programa especial porque, bueno, comenzó ya la etapa final del año. Y yo estoy bien motivado al ver ese pesebre tan bonito que hicieron
Me dijeron que son los propios empleados que hicieron ese pesebre en la entrada. Y para nosotros tiene significación porque nos gusta acompañar a la gente en su experiencia mística y religiosa del fin de año, que al fin y al cabo va redoblando el entusiasmo por la vida. Y por supuesto es una promesa de fe y de confianza en el futuro. Nosotros hoy vamos a entrevistar a este dramaturgo de gran talla, porque es un intelectual de primera categoría que tiene para nosotros una novedad. Él trabaja además por supuesto, para la Casa de las Letras Andrés Bello. Es además profesor emérito de la Universidad de las Artes. Tiene una larga trayectoria como dramaturgo, 69 obras puestas en escena, revelan una larga trayectoria y exitosa al punto de tener reconocimientos internacionales. Su formación primera la tuvo en Chile y en España, pero de esto va a hablarnos él cuando entremos al detalle, porque hoy está montado en un proyecto interesantísimo que es la puesta en escena del poema Aullido, como él lo dijo, de Allen Ginsberg. Entonces tiene usted, querido poeta, el micrófono para que hable a nuestros usuarios. Gracias, José, gracias. Muy complacido de estar aquí. Claro, además de mi profunda identidad con este proyecto revolucionario. Y quiero saludar particularmente a mi querido amigo Andrés Aguilar Pérez, conocido entre nosotros como Papote, un antiguo, constante y solidario militante del socialismo y uno de los promotores fundamentales de Castillete. Allí se reúnen los guerrilleros de los años 60 y que tiene un proyecto interesante que se lo expuso al presidente Maduro en uno de sus programas de televisión, que es restaurar esa casona del Paraíso, que sirve de sede permanente a este grupo revolucionario de los años 60 y con actividades no solamente en el ámbito político, sino poético y cultural en general. Un reconocimiento a Papote, una persona fundamental en este proyecto de Aullido. Él es el productor interno del proceso de puesta en escena. ¿Qué es Aullido? Bueno, permítanme definírselo, hacer una especie de síntesis. Presten atención, es un texto que es una especie de pequeño manifiesto que sirve de pórtico, prólogo al espectáculo. Aullido, Allen Ginsberg, un abismo espectral castra los cerebros lúcidos de una generación, propicia la errancia sin fronteras de la rebeldía, sitia el porvenir, cerco del idioma funebrero, conjura de la parálisis que extravía el imaginario del pensamiento. Es el poeta Allen Ginsberg el que ha pasado con su propio cuerpo a través de las horribles experiencias que describen la vida en estas páginas. Aullido, un alarido poético adverso al poder omnímodo estadounidense y un alerta a nuestro tiempo. Es interesante esto, vean que cierro esta introducción como un alarido poético adverso al poder omnímodo estadounidense. Estamos conversando, refiriéndonos, para ser más preciso, al año 1956. Es la fecha en que se edita, se publica Aullido. Y hay algo, hablamos del poder omnímodo. A través de unos fragmentos del poema vamos
a proyectar de qué manera se manifiesta ese poder omnímodo. Recuerden que en el año 56 tenemos como antecedentes inmediatos la Segunda Guerra Mundial. Aunque Gimbert nace en 1926 en New Jersey, pero su generación inmediata viene de la guerra. Y está la bomba de Hiroshima, Nagasaki, está la guerra con Corea, la persecución política de McCarthy, a través de una cruzada agresiva, mezquina, torpe, contra los intelectuales de su tiempo. Aliado el Congreso de esa persecución, esa cacería política, ideológica del senador McCarthy. Entonces hay una cantidad de situaciones que se reflejan en Gimbert. En Gimbert, a tal punto, es tan fuerte esto, es tan fuerte que hay para que observen lo duro de ese tiempo, que uno de sus compañeros, porque fue un grupo que se identificó como la Big Generación, la generación Big, que reúne un grupo de intelectuales, poetas, entre ellos a Ferlinghetti, que le dedica un poema a Gimbert que se titula Él. Ahora, observen esto, ¿eh? Claro, hay una estrecha y profunda amistad entre este poeta, Loren Ferlinghetti, y Allen Gimbert. En ese poema dedicado a Servilletto, él dice: ha llegado al fin del mundo, y es la carne impertinente hecha verbo, y dice la palabra que escucha en su carne, y la palabra es muerte, 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 muerte. Y eso está reflejado de manera contundente, apasionada, intensa, trascendente en el poema Aullido. Bien, con esta presentación usted nos llena de entusiasmo, además de que nos hace sostener el aliento. Entendemos, según la nota de nuestro equipo, que Allen Gimbert, junto a Jack Kerouac, William Burroughs, además de, por supuesto, Orlowski, provocaron realmente un cisma en la cultura predominante de Estados Unidos, introduciendo no solo una búsqueda alternativa, sino incluso unos recursos nuevos en la práctica de la propia literatura, como la escritura automática y este tipo de cosas. Nos gustaría que abundara en el tema, porque así de suyo entramos ya en la idea de que es realmente una lección importante que puede proyectarse en nuestra realidad. No es indestructible el poder que hoy ostenta la maquinaria ideológica norteamericana. No lo es, ni desde su interior, ni lo fue en el año 50. Así que tanto más interés despierta en nosotros. Así que, por favor, regrese usted con el tema. Tú decías, José, de la gran trascendencia que tiene este movimiento de jóvenes, de poetas intelectuales jóvenes, que más que un movimiento literario, fue un movimiento en lucha por la paz, antibelicista, y con una relación sensible, trascendente por humanizar a ese país. Cosa difícil. Y observen, se publica en 1956. ¿Y qué pasa en 1954? Invaden a Guatemala, a un presidente progresista, nada que ver con el comunismo, pero uno de sus principales impulsos de proyectos políticos es la reforma agraria y afecta intereses de la United Fruit Company. Lo invaden, lo destituyen. Entonces, y hay un dato importante: se planifica el golpe a Arbenz aquí en Venezuela. Se reúnen los cancilleres. Lamentable
y desgraciadamente en un espacio que nosotros particularmente le tenemos un profundo afecto, en la Universidad Central de Venezuela, en la sala principal, que es el aula magna. Se reúnen los cancilleres latinoamericanos y centroamericanos para aprobar la invasión y destitución de Jacobo Arbenz. Entonces, vean el mundo en que se mueve la generación Beat. Y otro aspecto importante, José habla de la trascendencia que tuvo en el mundo estadounidense, sobre todo en los jóvenes, y particularmente en los jóvenes universitarios. Pero no solo allí, la trascendencia de ese movimiento en las agrupaciones de vanguardia en el continente latinoamericano. Por ejemplo, El Techo de la Ballena, fundado en 1962. Estudien los textos que se producen allí y van a ver esa impronta, esa influencia que ejerce en búsqueda de un nuevo lenguaje que sacude las estructuras dependientes de nuestro idioma, porque una de las formas más terribles que nos ha impuesto el poder que nos domina y nos controla en el ámbito mundial es el idioma, y tienen mecanismos, instrumentos de mucho poder. ¿Cuáles? En la época de Ginsberg, la radio nos hipnotiza. Posteriormente, la TV. Ahora, los celulares. El instrumento sin control en manos de los jóvenes, que los ha disociado, los ha aislado de la cultura. Pero fíjense lo interesante, pero no solamente en Latinoamérica, en los movimientos literarios y plásticos, y por qué no, aunque sea en menor medida, de teatro, la generación Beat tiene una profunda y sensible proyección. Cuando José Urrutia, quien me invitó a este programa, me planteaba pues el interés para que asistiera aquí a la radio, yo empecé a preparar fichas y consigo, por ejemplo, quizá los muchachos de 40, 50 años lo recuerden, más que la gente de mi generación, que es el músico y poeta Jim Morrison. Cuando les lean unos fragmentos de Aullido para que lo conozcan de manera directa, vital, van a encontrar esa presencia del poema en el mundo poético de Jim Morrison. Por ejemplo, en su libro La plegaria americana, ¿qué dice? Y vean la vigencia que eso tiene. ¿Sabes que son plácidos almirantes quienes nos conducen al exterminio, y que obesos y torpes generales adquieren el obsceno vicio de la carne joven? Dime si eso no lo estamos viviendo. Yes, ¿Quiénes sin son duda. esos 10.000, 15.000 soldados que están en las márgenes de nuestro territorio en el Caribe? Muy bien. ¿Quiénes son? Este poeta nos hace girar con su verbo en torno a una espiral que da la sensación de que no termina nunca y que cada día se cierne con mayor fuerza. Pero sobre eso vamos a regresar, porque nosotros en ambiente navideño matizamos esta entrevista con una gaita que tiene para nosotros allí nuestro amigo Charles Bompard. Permiso soberano me concedió Dios Sabillo. De la pastora al saladillo, de un cabalillo y millo mío. La aurora
Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. Sí, hemos regresado, estamos en su programa Castillete con Chávez siempre. Hoy estamos conversando muy gratamente con el poeta y dramaturgo Fran López sobre un proyecto denominado Allen Ginsberg. Nos precisaba él el entorno social y político del momento en el que aparece este poema denominado Aullido. Y nosotros nos morimos de inquietud por saber en qué consiste el proyecto actual que usted desarrolla junto a nuestro amigo Andrés Aguilar Papote para la Casa de las Letras Andrés Bello. Sí, sabes que esta casa está presidida por el poeta Premio Nacional de Literatura, William Osuna, que tiene a su cargo, como digamos, la introducción a nuestro proyecto. Es un proyecto muy complejo y antes te quiero informar que quienes componen el elenco. Bueno, son actores, actrices también, profesionales de larga trayectoria, muy vinculadas a la Casa del Artista y también al trabajo independiente en la escena. ¿Quiénes son? Gardenia Perger, Yulisay Rada y Fran López, quien les habla. Músico. La música está a cargo de Pablo García en el saxo tenor. Free jazz, una música de constante improvisación que motiva a insertarse en esa dinámica de la improvisación a los actores. La dirección es de Fran López, la traducción es de Hanneke Juana Wegenaar. Ha sido un trabajo el de Juana valioso, tenaz, constante. 3 versiones ha presentado de su traducción. Ella lo dijo muy claramente cuando asumió este compromiso: vamos a caraqueñizar el texto. ¡Qué bien! Y bueno, ahí estamos. Y es un espectáculo de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Es una cosa, me dice el proyecto, para empezar a ilustrarlo, porque me imagino que la audiencia me habla de Aullido, pero yo quiero también... ¿Cómo se come eso? Claro, yo los voy a complacer, voy a leerles algo y después les explicaré como si queremos hablar coloquialmente, el rollo donde estamos metidos. La cosa que a mí particularmente me afecta, me compromete, porque le estamos buscando nuevas vías al teatro. El teatro, ya tal como lo conocemos, no nos sirve, porque no puede competir con la televisión, con el cine. En días pasados, en el Festival Nacional que acaba de concluir acá, vi una obra interesante, un montaje muy fresco, referida a Diógenes Escalante, y que tiene como título Las camisas volaron. Si ustedes, es que son tantas cosas cuando hablamos de teatro que uno llega y se abre. Diógenes Escalante era el candidato del medinismo. Lo trajeron directamente de Estados Unidos, de Washington, Diógenes Escalante, con muy pocos vínculos vivenciales con Venezuela, había desarrollado su vida más en el exterior, amigo personal de Truman, que hay una novela, de un novelista que es una narrativa muy fluida. Lástima que no nos identifiquemos en el sentido político, pero eso no es prejuicio para reconocer su capacidad
literaria. Y este es un texto que yo diría, su posición política adversa a nosotros no está manifiesta de una forma directa, que la novela se llama, creo que es la segunda o tercera novela suya, él es margariteño, Francisco Suazo, El pasajero de Truman. ¿Y quién es el personaje? Diógenes Escalante. Bueno, pero yo no vine aquí a hablar de eso, pero lo señalo que es un montaje fresco. Entonces, ¿qué es lo que yo me he planteado con Aullido? Buscarle nuevas vías al teatro. Que no es novedad lo que estoy diciendo, no, además que tengo un contemporáneo, lamentablemente ya fallecido, de origen polaco, pero un hombre que le dio un sacudón al teatro occidental, me refiero a Jerzy Grodowski. Entonces buscar nuevas vías, nueva relación del público con el hecho escénico. Y a eso responde Aullido. Es un trabajo complicado, porque fíjense, ya me volví a meter a la parte de estudio, de investigación. Complicado. Claro. Fíjense que lo que nos planteamos, en Aullido el liderazgo creativo es asumido por el actor. Aquí la figura del director, que es el principal autor de la creación escénica que prevalece todavía en el teatro occidental, es desplazada o asumida por el actor. Cada actor improvisa con espontaneidad y disciplina, según el texto, su interpretación escénica. Pero abro un paréntesis, porque ya me estoy yendo por la parte va bien. estudio. Fíjese, aquí está, cómo se abre Aullido. Son palabras de Allen Ginsberg, traducidas al castellano por nuestra Juana Hannecker. Dedicado a los anónimos malparados y a los mendigos que sufren y a los hipsters con cabezas de ángel de todas partes. ¿Quiénes son los hipsters? Los hipsters eran personajes que tenían una actitud totalmente anticonvencional contra el sistema de vida estadounidense. Una rebeldía tenaz, constante. Y en el pie de página de la traducción de Hannecker, Juana, ¿quiénes son los hipsters? Se dice de las personas que se sienten cómodas en diversas ondas diversas ondas contraculturales urbanas estadounidenses. En este caso se refiere a hipster de la generación Beat. Entonces decía, repito, dedicado, es lo que encabeza el poema, a los anónimos malparados y a los mendigos que sufren y a los hipsters con cabeza de ángel de todas partes. A Carl Solomon, un contemporáneo de Ginsberg, escritor estadounidense también, con mucha influencia en su formación intelectual de Antonín Artaud, que además de poeta tiene un libro fundamental para el siglo XX, para los estudiosos del teatro en Occidente, que es el teatro y su doble. ¿Cómo comienza Ginsberg? Atención. He visto a las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, muertos de hambre, histéricos, desnudos, arrastrándose a través de las calles negras al amanecer, achicharrados por la antigua conexión ancestral con la maquinaria estrellada de la noche. Quienes pobres, andrajosos, ojerosos y tronos
sentados, fumándose hasta el culo en la oscuridad sobrenatural de los apartamentos de agua helada, flotan por encima de las ciudades contemplando jazz. Quienes es que pusieron sus cerebros bajo los rieles del sistema y bajo ángeles mahometanos trastabillándose sobre iluminados bloques marginales, que pasaron por universidades con mirada cool y radiante, alucinando tragedias a lo Blake entre los maestros de la guerra, que fueron expulsados de la academia por locos y por publicar odas obscenas en las ventanas del cráneo, que acobardados en habitaciones peladas en interiores, quemaban su dinero en papeleras escuchando cómo el terror atraviesa los muros. Bien. Tienen una pequeña introducción, después continuaremos porque este es un poema que está compuesto en 3 partes. Ahora, José me hace una pregunta una pregunta oportuna, valiosa, porque es la técnica de montaje. Si estamos buscando nuevas vías al teatro, apoyándonos con experiencias trascendentes y que se identifican con nuestra inquietud, pero que también podemos abrirle nuevas vertientes a partir de las ya existentes, y eso es lo que estoy buscando. Cada actor improvisa con espontaneidad y disciplina según el texto su interpretación escénica. Hay una gran libertad allí. ¿Y qué es lo que se le está pidiendo? Yo prácticamente no intervengo, como el director tradicional. No. Lo que quiero es que el actor desarrolle su potencialidad, y más cuando quienes intervienen en esta propuesta son gente de larga e importante trayectoria en las artes escénicas y particularmente en Caracas. Luego, el actor proyecta en sus movimientos externos las máscaras faciales del momento dramático de cada situación. Quiere decir que no hay maquillaje en el sentido tradicional, sino que la propuesta se apoya en el rostro y, por supuesto, en el cuerpo del actor para proyectar las distintas situaciones conflictivas, violentas, agresivas que se desprenden del texto. Proyecta en sus movimientos externos las máscaras faciales del momento dramático de cada situación. Y aquí viene un aspecto que quiero resaltar. Es la búsqueda personal de un lenguaje escénico motivado por el poema. Repito, es la búsqueda personal de un lenguaje escénico motivado por el poema. La reacción física, para ser auténtica, debe iniciarse siempre dentro del cuerpo. Por eso, espontaneidad y disciplina. Y por tanto, el cuerpo visible solo debe ser la conclusión de ese proceso. La palabra expresa el pensar y la entonación expresa el sentimiento. Son principios ya que se reitera, se manifiesta constantemente en el teatro. A las reacciones de la cara corresponden estrechamente las reacciones del cuerpo entero. Unir la expresión externa con la interior del intérprete es finalmente el trabajo que lo proyectará en escena. Y lo que se vive profundamente escondido en el secreto de su propio ser encuentra su reflejo absoluto en todas sus manifestaciones externas. Y algo importante que se reitera en cada uno de los ensayos. Si el poeta actor, los llamo poeta actores, porque el texto, como se suele llamar en la profesión,
ese gran poema, considerado, como decía al comienzo de mi intervención, como uno de los grandes e importantes poemas del siglo XX. Bien, mi querido profesor, nosotros estamos definitivamente anonadados con tanta expresión de una técnica novedosa que sin duda va a significar un punto de inflexión en la línea del teatro venezolano, por su apuesta, por el desafío que contempla convertir en una obra de teatro un poema tan lírico, tan íntimo, que solo ha sido abordado como película incluso hace unos 10 años, y uno que otro performance, pero no obra de teatro. Entonces, ustedes van a hacer historia. A la vuelta de este segmento quiero que nos diga en qué fecha aproximada tendremos nosotros la oportunidad de conocer la obra el año entrante, por supuesto, supongo. Y además, pues, le reitero el agradecimiento por permitirnos esta primicia. Pero antes vamos nosotros con una gaita que tiene por allí para nosotros Charles Bompard. Hoy miré la garza que encontré aquel día. Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. Regresamos en Castillete con Chávez siempre, entrevistando para ustedes a este extraordinario dramaturgo, Fran López, quien tiene en sus manos, junto a un elenco de primera categoría, un trabajo, bueno, ustedes se lo buscaron, un trabajo de grandísima dificultad, que es convertir ese extraordinario poema de Allen Ginsberg, Aullido, en una obra de teatro. Dice usted que tienen adelantadas las grabaciones, que está todo bajo el auspicio de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello y del poeta Osuna. Sin duda ustedes deberán pulir detalles relacionados con el financiamiento y otras cosas más. Y nosotros queremos servir de instrumento para la promoción, de tal suerte que tómese usted la libertad de darnos la primicia de cuándo estiman ustedes estar en las tablas públicamente. Claro. Y además otros detalles para redondear su entrevista. Claro, entonces, bueno, observen algo también importante para cerrar el aspecto técnico de investigación. Mira, que está inquieto aquí el grupo de usuarios, míralos a través de la cámara, cuando hable para que te graben ellos. Bien, observen esto, ¿eh? Si el poeta actor en Aullido no está vivo, si no trabaja con toda su naturaleza, si siempre está dividido, entonces, digamos, envejece. Si la reacción no nació en el interior de su cuerpo, es un engaño. Está muerta, fácil, artificial, rígida. ¿Y esto por qué lo digo? Los actores trabajan en escena con el texto. Pero el texto tiene también un valor dramático, el por qué están trabajando allí. Es una especie de terapia a través de la lectura dramática, que no es nada nuevo. No es nada nuevo. ¿Cuántos psiquiatras no recurren al teatro para tratar a sus pacientes? Yo recuerdo, hay un libro que siempre recomiendo de un inglés extraordinario, investigador en esta forma de teatro terapéutico, Joseph Lindsay. Es un libro, yo todavía lo conservo, ¿no? Es de una edición de los años 70, pero con mucha vigencia, Entonces, me dice, ¿para cuándo? Mira, tiene dos etapas, ¿eh? Aspiramos que antes del 16 de diciembre haya un primer programa. ¿Un primer programa para qué? Debemos tener una butaca reservada. Un primer programa para qué se titula Pórtico, ¿eh?
El pórtico es una introducción sobre la poesía y particularmente Aullido de Guimbert. Y la segunda parte está a mi cargo con un músico, que es el texto Aullido. Y la tercera parte, una conversación con el público sobre el proceso de puesta en escena de Aullido. Y aspiramos que para la primera quincena de febrero estemos en escena. Bien. Pero estar en escena, ¿qué significa? No es que sacamos 1 o 2 funciones y listo. No, eso tiene una temporada, como yo suelo definirla, una temporada que debe estar en diferentes sitios caraqueños, y particularmente en las zonas populares, porque el poema tiene una virtud también, que estimula, propicia, excita la creación poética. Y José me decía una cosa, me recordaba una cosa muy importante para ustedes, ya que el libro es de difícil adquisición, aunque pueden entrar por internet, pedir Aullido de Allen Ginsberg. Se escribe G-I-N-S-B-E-R-G, Ginsberg. Y allí lo van a conseguir por una editorial española que se llama Visor, que es una editorial madrileña especializada en poesía. Pero también está la película de 2010. Él me la recordaba, José, en los intermedios aquí de la conversación nuestra, me la recordaba, es de 2010. Pero allí ustedes van a apreciar, se le sigue un juicio, cosa que es totalmente normal en la sociedad norteamericana. Una sociedad puritana, hipócrita, falsa. Bajo acusación de obscenidad. Claro, y tiene un fiel reflejo esa dualidad mental que los caracteriza, en la indiferencia de ellos, de esa gran población, frente a la manipulación de los medios de información. Pero ya queda poco tiempo, pero entonces quiero resaltar esto, la segunda parte de Aullido. Observen ustedes un aspecto interesante. Está la figura de Moloch. ¿Quién la toma? Ginsberg en su poesía. Moloch tiene una presencia constante en la segunda parte del poema. Y lamentablemente les voy a dejar muchas cosas interesantes, pero saben cómo es el tiempo en los medios audiovisuales. Entonces, bueno, ¿quién es Moloch? Es un símbolo de la crueldad. En el arte y la literatura, Moloch a menudo representa la maldad y el sufrimiento, así como el desprecio por la vida humana. Personaje demoníaco o monstruoso. Es una figura que aparece en textos antiguos, particularmente en la Biblia hebrea, asociada con sacrificios humanos, generalmente de niños. Que eso significa que no eran solamente niños. Moloch como deidad se le describe como un dios cananeo en Asia Occidental, al que se le ofrecían sacrificios, a menudo niños, quemados vivos en un horno dentro de una estatua de bronce. Bueno, y claro, Ginsberg toma la figura de Moloch para la segunda parte. Mi pregunta es, ¿pueden manifestársela a José en el momento que ustedes así lo desean? Pero ¿con quién identifican a este personaje ancestral? A esta figura demoníaca, a estas aras devoradoras de seres humanos. Comienza la segunda parte de Ginsberg con esta pregunta: ¿qué esfinge de cemento y aluminio abrió sus cráneos y devoró sus cerebros y su imaginación? ¡Moloch!
perdón. Moloch, soledad, inmundicia, paz y dólares inalcanzables, niños gritando bajo las escaleras, muchachos sollozando en ejércitos, ancianos llorando en los parques. Moloch, Moloch, pesadilla de Moloch. Moloch, el sin amor. Moloch, mental. Moloch, el pesado juez de los hombres. Poeta, yo estoy definitivamente cautivado por su interés y por su expresión, pero el tiempo es finito. Hemos, según nos hace seña nuestro equipo, hemos llegado al final. Si me deja un fragmento para despedirme. Para despedirse. Gracias. Y me despido con esto. Me hubo una tos por la flema que tengo. Entonces, bueno, y el aire acondicionado también me la excita, me la estimula. Moloch, la prisión incomprensible. Moloch, la desalmada cárcel de tibias cruzadas y congreso de tristezas. Moloch, cuyos edificios son juicio. Moloch, la vasta piedra de la guerra. Moloch, los pasmados gobiernos. Muy bien. Buen día. Se le agradece. Un encanto y gracias a José Urrutia por esta invitación. Y estamos, José, pues, a tu gracias servicio. a nuestros queridos usuarios. Nos vemos el próximo martes. Hecho. El Ministerio del Poder Popular para la Educación debe incluir